Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un placer saludarte nuevamente en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Qué bendición poder disfrutar cada día de la meditación de la palabra de Dios. En este día corresponde Hechos capítulo 21, versículos 15 al 26. Dice así la palabra del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de los judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Uno de los retos, no solamente para Pablo, sino para todos los creyentes del primer siglo, fue esa transición de la práctica del judaísmo al cristianismo de la gracia. El judaísmo, por un lado, expresa el cumplimiento meticuloso de las leyes mosaicas, de una serie de ceremonias, de ritos, de sacrificios, de ofrendas, de costumbres, en alimentación, en el vestido, en el sábado. Pero una de las cosas medulares de todo esto era tocante a la circuncisión. La circuncisión expresaba el pacto de Dios con Abraham. Circuncisión significa cortar en redondo. A los 8 días de nacido, los niños debían ser circuncidados, cortándoles el prepucio de su pene. Y esta marca la llevarían de por vida, pero era la señal del pacto. Dios estableciendo el pacto con un pueblo. Pablo, en un inicio, él siempre se comportó con judíos como judío, pero con los gentiles es llamado el apóstol a los gentiles. Los gentiles, aquellas naciones que no eran de origen judío y que traían prácticas griegas o prácticas bárbaras, como decían otros. Y se les había recomendado desde el Concilio de Jerusalén en el año 51 a solamente abstenerse de los pecados de inmoralidad sexual, abstenerse de la idolatría y abstenerse de aquellas cosas impuras como el comer sangre y animales ahogados. Pero ellos caminaban en una vida de gracia, basados en el sacrificio de Cristo. El judaísmo hace énfasis en el cumplimiento de la ley. Tanto Pablo como Santiago en su carta, que es el mismo Jacobo que viene en este capítulo, que expresan
que una persona que quiera cumplir la ley pero falla en un solo punto se hace culpable de todos. La carta a los Gálatas es una carta dedicada a aquellas personas que quieren insistir en el cumplimiento de la ley. Cuando Pablo llega a Jerusalén hay gran expectación. Una porque el ministerio de Pablo ha sido tan influyente en el mundo conocido, tanto judíos como gentiles. Y ahora están los judíos en Jerusalén con motivo de la fiesta, expectantes qué hará Pablo. Pero Pablo no tiene ninguna intención de debatir. Le invitan a hacer un voto y pagar el voto de otros 4 jóvenes que consistía en raparse y presentarse puros ante Dios y hacer una promesa y participar de los sacrificios judíos, que al final era una manera de acercarse a Dios y adorar. Pablo lo hace, pero la multitud está expectante. Y la lección que nosotros podemos tomar es que las personas se ponen cargas tan pesadas que quieren ellos seguir cumpliendo. Jesucristo vino a cumplir la ley. Él nos abrió un camino de gracia. Él se ofreció a sí mismo como el perfecto sacrificio de Dios para el perdón de los pecados. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora tenemos acceso a Dios. La iglesia naciente del primer siglo batalló mucho para comprender eso, especialmente la iglesia de origen judío. La mayoría de los creyentes occidentales que no tenemos un origen judío, el entender la gracia, el entender que todo ha sido pagado por medio del sacrificio de Cristo y nos acerca a Dios, es una magnífica noticia. Algunos que venimos de contextos religiosos en Latinoamérica que nos enseñaban a cumplir mandas, a hacer largas oraciones, a pagar penitencias por nuestros pecados, todo eso ha quedado atrás. Ahora, por medio de la fe, hemos sido justificados a través de la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz. Y por supuesto, tenemos pacto. Nuestra circuncisión no es física, nuestra circuncisión es espiritual. La sangre derramada de Cristo Jesús es señal del nuevo pacto, el pacto en su sangre. Y el bautismo en el nombre de Cristo por inmersión es la confirmación de ese pacto. Aprenderemos mucho más de esto en los próximos días. Síguenos en nuestras redes sociales, agradecemos sus comentarios. De verdad, gracias por seguir nuestro canal. Que Dios te bendiga.